Hola a todos. Bueno, vamos a estar trabajando en el día de hoy la ficha El proyecto neoliberal en sus diferentes dimensiones. Para trabajar esta ficha me gustaría antes compartir un poco en dónde estamos en el programa. El programa estamos trabajando la unidad 3, que son las transformaciones sociales entre el siglo XX y el siglo XXI. La primera parte de estos contenidos que refiere a las mutaciones sociales del siglo XX, la caracterización de las innovaciones en el capitalismo, el advenimiento de las sociedades de bienestar, el Estado benefactor al Estado neoliberal. Esto lo estuvieron trabajando con la ficha que presentó la semana pasada Ignacio Levi. Lo que hoy vamos a trabajar específicamente es la caracterización del neoliberalismo como una racionalidad gubernamental y a posteriori esto nos va a servir de marco para repensar el Estado neoliberal en la Argentina y en la región, que son otras dos fichas que vamos a trabajar en este contexto. Yo presento esto, digamos, con la continuidad en el punto 3.2 y en el punto 3.3. El punto 3.2 refiere a Michel Foucault, la gubernamentalidad, y ahí vamos a estar trabajando la concepción del capital humano y la redefinición del hombre economicus como el empresario de sí mismo, que algo de eso, muy poquito, voy a anunciar hoy en una de las fichas, pero lo vamos a trabajar muy por arriba y su profundización va a ser a posteriori con los textos de Foucault. Y el otro punto, que es la subjetividad neoliberal, los aportes del campo psi en sus diferentes vertientes en la constitución de las subjetividades contemporáneas, cultura terapéutica, medicalización y nuevas modalidades de identidad, los vamos a estar trabajando ya culminando el programa y hoy voy a tomar algunos puntos relativos a la conformación de la subjetividad neoliberal, pero que va a ser luego profundizada con textos específicos al final del dictado de las clases. Bueno, el texto de hoy está producido por los profesores Federico Costa, Marisa Germain, Mariela Ragone. Ustedes en la introducción de las fichas van a notar que hay una serie de elementos que llevan a la reflexión sobre el armado del pensamiento neoliberal. En este sentido, se señala en primer término que el término neoliberalismo aparece en 1934. No obstante, ya Nacho había trabajado en la ficha anterior cómo nosotros podemos empezar a pensar la implementación de las políticas neoliberales recién en la década del 70 y su introducción en América Latina a partir de la dictadura de Pinochet y de Videla. En este sentido, lo que estamos pensando es que si en los 70 hay un desbloqueo para la implementación de las políticas neoliberales, este pensamiento se va conformando en instancias anteriores. Dentro de estas instancias podemos marcar como acontecimientos importantes en 1938 el coloquio Walter Lippmann, que se da en París. Lippmann es un periodista norteamericano que es comentarista político, tanto de política estadounidense como política internacional. En el 37 lo que produce es el libro La Buena Sociedad, que se traduce en el francés, y por eso Rougier trabaja la producción de este coloquio, donde se invita a distintas personalidades intelectuales relevantes del ámbito liberal para discutir justamente los destinos del liberalismo. Recuerden ustedes que además es importante tener en cuenta la crisis del 29 que ha tenido el liberalismo, que marca de alguna manera el fracaso de las políticas liberales. Y la idea entonces en este coloquio es reconstruir un proyecto ligado a las ideas liberales, pero tratando de limitar las acciones del Estado sin regresar a las políticas del laissez-faire. Las opiniones
de este coloquio no fueron homogéneas. No obstante, a posteriori, en el 47, von Hayek, que es uno de los asistentes al coloquio de Walter Lippmann, retoma ciertas ideas de ese coloquio y forma la Sociedad Mont Pelerin. La Sociedad Mont Pelerin se llama así en función de que es una reunión convocada por Hayek en el Hotel du Parc, en la villa Mont Pelerin, en Suiza. Aquí convoca aproximadamente 36 intelectuales, hay economistas, historiadores, filósofos, y el objetivo que se promueve en ese momento es justamente cómo influir a la opinión pública, sobre todo en esa opinión pública, sobre todo a una élite económica, tratando de que se proponga una serie de valores morales, nuevamente, que devolvieran la fe en lo que tiene que ver con el liberalismo, con la propiedad privada y con el mercado. Generar en ese sentido usinas de pensamientos con una fuerte crítica a la intervención estatal, que para Hayek justamente estas intervenciones amenazan tanto las libertades económicas como políticas. Esta idea de Hayek, lo que podemos decir es generar también una estructura mucho más amplia de tanques de pensamientos que produzcan programas de asesoramiento y de difusión de las ideas neoliberales, y donde uno de los principales fuentes de ideas, o lo que podemos llamar los think tanks, tanques de pensamientos, es la Escuela Económica de Chicago, que está dirigida por Milton Friedman. Por último, en el 57, el coloquio de Ostende en Bélgica busca la revisión de la evolución del liberalismo a partir del coloquio Walter Lippmann. En relación a estos aspectos, para relevar las ideas neoliberales, nos parecen fundamentales las figuras de Friedrich von Hayek y Milton Friedman, pertenecientes a la Sociedad Mont Pelerin y a la Escuela Económica de Chicago. Milton Friedman también es partícipe de la Sociedad Mont Pelerin. Ambos son premios de Nobel de Economía, tanto en el 74 y en el 76 respectivamente. ¿Cuáles son las ideas de estos dos pensadores? En principio tiene que ver con la necesidad de restricción de emisión monetaria, la defensa del libre mercado como un mecanismo de asignación de recursos. Esta defensa del libre mercado, sobre todo, tiene que ver con una oposición a la intervención de economías bajo los aspectos de la planificación. Es decir, si bien la planificación regulaba económica y financieramente, lo que proponen estos autores es la necesidad de que la economía y las finanzas sean desreguladas y, por supuesto, la idea de bajar los costos de la fuerza de trabajo, que recordemos esos costos habían sido elevados a partir de las políticas keynesianas, en función de la intervención y en función de incorporar también la fuerza del trabajo al consumo. Decíamos, estas ideas son llevadas a la práctica en la dictadura militar chilena, sobre todo en el 73, a partir de Augusto Pinochet, se hace un desembarco en Chile de los miembros de la Escuela Económica de Chicago, más conocidos como los Chicago Boys, que llevan a cabo todo el plan económico chileno. La dictadura de Videla también es donde vamos a ver que se asienta uno de los
primeros experimentos del desarrollo de políticas neoliberales. Pero el neoliberalismo, si bien ha entrado en América Latina a partir de dictaduras cívicos militares, triunfa en otros lugares a posteriori, digamos, en el 79 con Margaret Thatcher y en los 80 ya con Ronald Reagan en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y es la égida de estas políticas las que luego van a ser ampliadas a otros lugares del continente, tanto europeo como americano. Hay una temática interesante que nosotros nos queríamos marcar, que es un video que está realizado en base al libro de Naomi Klein, La teoría del shock. En ese video, justamente Naomi Klein muestra la importancia de la generación de las crisis para la implementación de las políticas neoliberales y muestra la intervención de la Escuela de Chicago en la dictadura de Chile, pero además cómo se hace el aprovechamiento de las diferentes crisis, ya sean crisis reales o crisis generadas, para una implementación fuerte de un conjunto de medidas en el orden neoliberal, es decir, medidas que afectan profundamente las vidas de las poblaciones y que generalmente siempre van en desmedro de la clase trabajadora. Este video lo pueden encontrar en YouTube o en todo caso después lo podemos subir como material en el campus para que lo tengan a mano para trabajar. Me parece que es bastante interesante incluso porque les va a dar una visión bastante completa de las formas de intervención en el neoliberalismo que es acorde a ciertas lecturas que nosotros vamos a estar haciendo y van a poder comprender un poco mejor porque en el texto hablamos de la importancia de la producción de las crisis dentro del neoliberalismo. Bueno, ¿cómo entender al neoliberalismo hoy? Acá relevamos una serie de preguntas. Si este neoliberalismo se tiene que entender como una ideología o política orientada al libre mercado, como un proyecto civilizatorio, como una fase del modo de producción capitalista, como un modo de fabricación de subjetividad. En este sentido, nos parece importante pensar este conjunto de preguntas de cómo entender este fenómeno tan complejo que es el neoliberalismo bajo una perspectiva que hemos seleccionado en la cátedra, que es una perspectiva Foucaultiana que tiene que ver con la problematización en torno al gobierno. Es decir, hay toda una línea generada allí a partir de la lectura Foucaultiana, que son los estudios sobre gubernamentalidad. ¿Cómo entiende esa gubernamentalidad Foucault? Y justamente cuando reflexiona sobre esta temática, Foucault marca que son modos de acción más o menos reflexionados y calculados, destinados a obrar sobre las posibilidades de acción de otros sujetos. Por lo tanto, el gobierno es entendido como una estructuración de campos de acción y que se acciona en esos campos a partir de un conjunto de técnicas o de procedimientos que están destinados justamente a dirigir la conducta de otros hombres. Por lo tanto, Foucault va a problematizar la racionalidad de los gobiernos liberales y neoliberales, entendiendo que el arte de gobierno se produce bajo un esquema estratégico en donde anidan un conjunto de técnicas por medio de las cuales se actualiza este arte de gobierno, este arte de dirección de las conductas de los individuos. Tengamos en cuenta acá que me parece que es
punto importante, que la emergencia de toda racionalidad política es tributaria de extensos procesos económicos, sociales, culturales y técnicos. Es decir, no se da ni un día para otro, sino que se va tejiendo a lo largo de diferentes acontecimientos que se van complejizando en su relación y que para justamente implementarse se van a encarnar, van a tomar cuerpo, podríamos decir, en un conjunto de saberes, instituciones y estrategias específicas a partir de diferentes agentes sociales. ¿Cómo es posible entonces caracterizar esta racionalidad gubernamental referida al neoliberalismo? Y esto, para esa caracterización, vamos a contar con un conjunto de elementos. En principio, lo que podemos decir que el neoliberalismo, esta racionalidad gubernamental, es una nueva manera de entender al Estado. ¿Por qué es una nueva manera de Estado? Porque propone una nueva forma de gestión, de administración de lo público y los objetivos de esa gestión de los públicos que son bastante diferentes a lo que teníamos en las gestiones liberales. Por ejemplo, esta nueva gestión del Estado se va a realizar acorde a aspectos económicos, es decir, se va a realizar en base a costos, al cálculo de un costo y un beneficio, sin tener en cuenta otro tipo de factores como pueden ser los factores sociales, por ejemplo. Esto lleva a que el conjunto de las políticas sociales estén atravesadas por esta grilla de elegibilidad que va a producir determinados efectos específicos respecto a cuáles son las políticas estatales que se van a implementar y cuáles van a ser recortadas en el ámbito de acción del Estado. Por otra parte, podríamos decir que también hay allí un repertorio de saberes científicos y no científicos que se orientan o nos orientan a nuevas formas ontológicas del mundo, es decir, a nuevas formas de entender al mundo, donde justamente se produce un cambio en la forma que nosotros entendemos la sociedad en que vivimos y nos entendemos a nosotros mismos como individuos o a los individuos que habitan en estas sociedades. Y en este sentido, hay una idea de que el mercado va a ser un conjunto de reglas que se van a independizar de la voluntad de aquellos que son los generadores de esas reglas. O, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en cómo entender los individuos van a ser ya captados, ese yo individual va a ser captado a partir de una lógica cerebral que implica juegos químicos, donde el comportamiento humano va a ser la resultante del funcionamiento neuroquímico, sobre todo pensando en que allí hay un yo muy diferente al yo psicológico, que podemos ligar mucho más al aspecto de las racionalidades liberales y ya justamente a partir de los 90, cuando nosotros en Estados Unidos define los 90 como la década del cerebro, hay otro conjunto de saberes que avanzan sobre otras formas de entender a la individualidad, que también vamos a ir viendo cómo juegan estos elementos tejidos en determinadas tácticas y estrategias del neoliberalismo. Por otra parte, también decimos, por ejemplo, que pueden incidir en este entendimiento del mundo, todo lo que es la Big Data como nuevas tecnologías que tienen la capacidad de recopilar un gran conjunto de datos que pueden ser utilizados ya sea para direccionar nuestras elecciones respecto a un candidato en política o respecto a determinados productos que podemos consumiendo.
Por eso está ligado la Big Data a un mecanismo, a nuevas técnicas capaces de anticipar determinados comportamientos. También decimos que estas nuevas formas de subjetivación que se dan a partir del neoliberalismo suscita formas de sí mismo entendidas como capital, como recurso o valor que debe orientarse al máximo desempeño de las competencias sociales. Es así que el hombre va a pensarse, el hombre mismo es su propio capital, un capital humano que justamente va a tener que siempre maximizar para mejorar su performance en función de poder entrar en una lógica de competencia social. Cada individuo en ese sentido trabaja sobre sí, tiene sus propias estrategias para potenciar nuestras propias competencias en función de estar en mejores condiciones de triunfar en un proceso de selección social. También decimos que es una estrategia direccionada a la concentración o el incremento constante de riquezas, que justamente genera una reducida proporción de la población que es cada vez más rico y un conjunto extenso de la población que es cada vez más pobre. Esta idea de ricos cada vez más ricos y de pobres cada vez más pobres lleva a producir un incremento de las desigualdades sociales que constantemente está presente y desbarata la idea de lo que es la justicia social y por lo tanto lo que genera entre los miembros de la sociedad es una mayor desolidaridad social, un mayor rompimiento de los lazos sociales que amenazan fuertemente también, junto con la idea de inequidad social y de falta de justicia, la idea misma de la democracia. Si bien la democracia es una idea sólidamente presente en relación con las políticas del Estado benefactor, donde el avance de los individuos en cuanto a la situación de derechos laborales, derechos sociales, derechos económicos. El neoliberalismo podemos pensar que es que implementa una serie de políticas que justamente sostiene el derecho privado desbaratando ese otro conjunto de derechos que hace a un rompimiento de ciertos aspectos esenciales del orden democrático. Dardot y Laval, que son dos pensadores españoles, caracterizan al neoliberalismo entonces como un modo de gobierno productor de cierto tipo de relaciones sociales, de ciertas maneras de vivir y de generar ciertos tipos específicos de subjetividades. Lo que está en juego justamente en esta forma particular de política es los modos en que nosotros llevamos a cabo nuestra existencia, los modos en que somos llevados a comportarnos y a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Por eso decimos que puede pensarse también en un cambio cultural sustancial. En este sentido, cabe recordar que el neoliberalismo, justamente cuando decimos que nos lleva a una determinada manera de comportarnos, es porque instala culturalmente una norma de vida ligada a la competencia generalizada, a una competencia constante de los diferentes miembros de la sociedad. Y por lo tanto busca en esta lógica de las competencias que un tipo de generación de subjetividad donde nosotros tenemos que proceder a dirigir nuestras conductas como si fuésemos una empresa. El pensarnos como una empresa, el pensarnos en términos de capital humano,
lleva a direccionar nuestras conductas justamente en función de promover siempre o suscitar cierto valor o beneficio y justamente los ideales de vidas neoliberales se van a tomar como un valor principal, casi como única dirección de la existencia, podríamos decir, el valor del enriquecimiento monetario. Este valor se sobreimprime incluso allí donde su preferencia lo que hace es limitar un conjunto de derechos en función de siempre poder impulsar conductas buscando una maximización de las ganancias, sin detenerse a pensar en otros aspectos éticos que quedan cuestionados a partir de esta maximización del capital. Así se extiende justamente para estos autores la imposición de la lógica del capital a un conjunto de relaciones sociales. En este sentido, para comprender mejor a qué hace referencia esto, tomamos los textos de Foucault que decíamos, ustedes lo van a trabajar a posteriori con textos específicos, donde Foucault trabaja cuál es el mecanismo que se da en el neoliberalismo por el cual se interiorizan, se pliegan, podríamos decir, en la figura humana los mecanismos del mercado para producir la propia subjetividad. En esto, Foucault va a trabajar ciertas ideas del neoliberalismo americano, sobre todo ligados al pensamiento de Gary Becker, y donde justamente Foucault dice que allí, a partir de esos aspectos teóricos, se permite problematizar la gubernamentalidad y en el sentido, podríamos decir, de cómo se logra hacer valer una racionalidad económica por fuera de un campo de aplicación tradicional. Esto quiere decir que justamente ese cálculo racional que tienen los mecanismos del Estado, ese cálculo económico de costo-beneficio que en principio estaba ligado a las acciones del Estado, empieza a aplicarse a un conjunto de situaciones y de relaciones que no son las propias de la economía. Se extiende de esta manera la grilla a un conjunto de relaciones humanas o sociales. Esta grilla es sobreimpuesta a las relaciones de amistad, es sobreimpuesta a las relaciones matrimoniales, es sobreimpuesta a las acciones paterno-filiales. Es decir, se sobreimprime al conjunto de las relaciones sociales que están bajo la órbita de la acción pública. Por lo tanto, a partir de esta racionalidad económica, cada uno es llevado a gerenciarse y a gestionar la propia existencia bajo la lógica de una pequeña empresa. El individuo, para Foucault, se transforma en un empresario de sí mismo y el Estado también remodela o perfila las políticas públicas justamente pasándolas por las lógicas de la empresa, pasándolas entonces por ese filtro del cálculo del costo de beneficios, donde la racionalidad del accionar público ya no pasa por preguntarse si es legítimo o ilegítimo, si es justo o injusto, sino que lo que va el interrogante o el criterio que va a primar tiene que ver sobre si es rentable o no es rentable. El llevar entonces el imperio de la lógica de la empresa a las políticas estatales
tiene diferentes consecuencias. En principio, lo que podríamos decir que ese proyecto neoliberal enuncia que el ideal liberalismo es una sociedad de derecho privado. Esto, como bien decíamos antes, lleva a que se privilegie la protección de la propiedad privada en desmedro del otro conjunto de derechos que mencionamos como derechos humanos, sociales o laborales. Pero además de esas reglas de oro del derecho privado, él dice, bueno, hay otras reglas específicas que va a defender la economía neoliberal, que tiene que ver con, y que ustedes lo deben escuchar a diario cuando hablan los economistas neoliberales, la idea de sostener una estabilidad monetaria, la idea de sostener un equilibrio presupuestario y un principio de libre competencia. Generalmente, estas reglas vamos a ver que se sostienen a partir de generar un pensamiento hostil hacia cualquier idea de soberanía popular o de democracia. Justamente en la medida, podemos decir que la democracia es la expresión de una voluntad popular en tanto del reconocimiento de un conjunto de individuos tomados como colectivos y en base a esa idea del colectivo se plasma la justicia social. A diferencia de esto, el neoliberalismo propone una idea siempre basada en derechos individuales, libertades individuales, responsabilidad individual, produciendo siempre un quiebre con lo que son las lógicas colectivas. La crisis, decíamos antes, es utilizada como un arma de guerra. Cada vez que hay una crisis, ya sea verdadera digamos, o suscitada intencionalmente, lo que va a recalar es sobre políticas que sistemáticamente buscan un proceso de rompimiento del lazo social a partir de desactivar el conjunto de protecciones, de flexibilizar el ámbito, los derechos laborales adquiridos por las luchas obreras anteriores y donde justamente se repele y se restringe cualquier respuesta que implique una organización colectiva. En este sentido, nosotros sabemos que todas las flexibilizaciones laborales siempre van en desarme de los derechos adquiridos, por ejemplo, en los convenios colectivos en la órbita de actividades específicas. Justamente esos convenios colectivos llevan a que el cumplimiento y los acuerdos sean para el conjunto de los trabajadores y no meramente para un sector de los trabajadores. Esto lleva a que siempre la clase obrera ganó más derechos en función de plantear una lucha como una lucha colectiva del para todos y no trabajando individualmente con los propietarios de los medios de producción. Justamente el proyecto neoliberal siempre llama al rompimiento de las lógicas colectivas. Y obviamente cuando decimos se producen flexibilizaciones en el orden de lo laboral es porque cada vez más el orden de lo laboral va a ser restringido a condiciones cada vez menos favorables para los obreros, cada vez peor pagas y que exigen un mayor tiempo de trabajo que el que estaba establecido siempre anteriormente. Bueno, por último, entonces, acá estábamos.
Por último, entonces, un régimen que descansa en el endeudamiento masivo de los individuos, los hogares, pero también del Estado, endeudamiento que genera, por un lado, una inestabilidad económica permanente y en el límite la captura de recursos naturales que se destruyen de modo irreversible por un uso extractivista. Esto que nos lleva a pensar es simplemente la importancia que tiene el endeudamiento. Nosotros decimos que el neoliberalismo gobierna a partir del endeudamiento de los individuos o de los hogares, por lo cual genera también unas formas de direccionar el accionar de los sujetos, pero también acá hay que tener en cuenta en cómo las deudas del Estado lleva a que esos estados, pensemos ahora las deudas acontecidas a partir con el Fondo Monetario Internacional, lleva a que el Estado no pueda establecer políticas soberanas, sino que son organismos internacionales los que imponen políticas que van a tener que ver con intereses foráneos de los que implican los intereses nacionales. También decimos que justamente allí hay captura en esas lógicas de los recursos naturales, porque también muchas veces lo que sucede en relación con los recursos naturales es que hay un uso depredatorio de esos recursos en función de que se extraigan beneficios para ciertos sectores de la población. Pensemos lo que pasa, por ejemplo, en el Amazonas. Y por otro lado, también muchas veces en función de presiones internacionales, se captan recursos naturales que se entregan al extranjero para su explotación. Pensemos también que en este momento nosotros estamos con ciertos recursos naturales como son el agua y el petróleo, que son recursos escasos y que son fuentes y que son también pensados como fuentes de vida o de riquezas para el conjunto de los países y por lo tanto hay intereses específicos en su captura. El Estado, en este sentido, bajo la eje de las políticas neoliberales, deja de jugar, de producir un contrapeso al mercado. En este sentido, pensemos que las políticas del Estado benefactor tenían que ver con producir políticas para evitar los efectos no deseados de las direcciones de los mercados por sí mismos. Sin embargo, entonces, el Estado neoliberal deja de ser un contrapeso para erigirse, para regirse, podríamos decir, por las mismas reglas del mercado o para producir políticas que favorezcan las lógicas del mercado y no otro tipo de aspectos sociales favoreciendo a la población. Por lo tanto, las agencias estatales intervienen siempre reforzando una lógica del mercado, habilitando o facilitando la privatización o tercerización de los servicios públicos. Esto lo van a ver claramente cuando trabajen los textos del Ferrer, como en la etapa del menemismo, la política estatal pudo avanzar sobre eh, una cantidad de sectores estratégicos para la política nacional, como por ejemplo pueden ser las comunicaciones. En este sentido, Entel, YPF, Aerolíneas Argentinas fueron privatizadas y la idea siempre de la privatización o la organización por tercerización del servicio público tiene que ver con justamente producir cierto consentimiento de la población,
a poderse acreditar políticas públicas diciendo que son absolutamente ineficientes e ineficaces, donde lo privado aparece como lo eficiente. Por último, ese Estado no procura morigerar las desigualdades ni atacar las causas del empobrecimiento, sino que lo que lleva a instalar es que los individuos tienen que convertirse en empresarios de sí mismos. Es decir, ante la caída de los individuos en situaciones problemáticas, el Estado no va a asumir la responsabilidad social, tratando de ajustar las reglas generales para que los individuos puedan acceder a derechos, sino que la responsabilidad, al pensarse en términos de individuales, somete al individuo a que él mismo se tenga que hacer cargo y por eso puede instarlo a que él mismo emprenda el camino de convertirse en un empresario de sí que pueda mejorar sus condiciones para la competencia social. Todos estos conjuntos de elementos entonces nos lleva a pensar siempre que lo que estamos viendo a partir de las políticas neoliberales es un debilitamiento del orden de las democracias. Las fuerzas sociopolíticas y económicas que gestionan a nivel global el proyecto neoliberal están ancladas en la oligarquía financiera o en un aparato político que genera, y en un aparato político que genera o administra políticas que favorecen al sector financiero. Pensaba este OI en relación a que justamente si nosotros vemos el último gobierno de Macri, ese aparato político coincidía tal cual con esa oligarquía financiera, digamos, ¿no? El Estado atendido por sus propios dueños, podríamos decir. Y por último, los comunicadores o intelectuales de las pantallas, los medios de comunicación, y son un punto estratégico el pensar los medios de comunicación porque son aquellos que van a estar destinados a fabricar este consentimiento de la población a partir de un continuum de mensajes donde procuran instalar ideas y valores específicos para que el individuo acepte las políticas establecidas como representativas de sus propios intereses, cuando en realidad son representativas meramente de una clase ínfima de la población. Pensemos, por ejemplo, lo que ha pasado con la idea de expropiación de Vicentín. Llegamos entonces a pensar también que el neoliberalismo lo que propone es una mutación de subjetividad. Hay una famosa frase de Margaret Thatcher donde dice: la economía es el método, pero el objetivo es cambiar el alma. Este cambio en la subjetividad tiene que ver con que esta nueva sociedad modifica la existencia de los individuos a partir de un proceso de colonización cultural. Se abandona una subjetividad que es propia del Fordismo. Cuando en el Fordismo nosotros estamos pensando justamente cómo allí hay un trabajador que necesita un régimen de producción que va acompañado por un cierto disciplinamiento de la fuerza de trabajo, es decir, hay un horario, hay una habilidad específica, la línea de montaje que hace Henry Ford necesita una determinada combinación de las fuerzas. Pues bien, el término de la producción fordista y la entrada al postfordismo lleva a un conjunto de procesos de flexibilización respecto de la capacidad de los individuos, y lo que se pide
entonces a esos individuos es ahora una mayor capacidad para interactuar socialmente, una mayor capacidad emocional, de modo que se generen un ambiente no conflictivo, un ambiente no hostil y un ambiente de felicidad, lo que puede llamarse un estilo Prozac, en el sentido de la droga de la felicidad, para pensar siempre las relaciones del individuo consigo mismo y con los otros, cuando en realidad el conjunto de las relaciones sociales de la producción en el ámbito empresarial están atravesadas por la lógica de la competencia. En este sentido, nosotros decimos que la instalación de ciertos valores ligados a las transformaciones neoliberales necesita una fuerte caladura psicológica, basadas en consolidar la idea del individuo como un átomo aislado que actúa desde el emprendimiento individual en menoscabo de la idea de la sociedad. Allí Margaret Thatcher nuevamente produce un discurso que dice lo siguiente, que me parece que es interesante leerlo, ya que ahí encontramos varios elementos de los que estamos hablando. Dice en el 87 ante una entrevista, dice, creo que estamos en un periodo en el que muchas personas parecen pensar que cuando tienen un problema es el gobierno el que tiene que solucionarlo. Tengo un problema, recibiré una subvención. No tengo casa, el gobierno tiene que darme una casa. Trasladan sus problemas a la sociedad y no existe eso que llamamos sociedad. Hay hombres y mujeres individuales y hay familias y ningún gobierno puede hacer nada si no es mediante las personas, y las personas tienen que preocuparse de ellas mismas en primer lugar. Es nuestro deber cuidar de nosotros mismos y de nuestros vecinos. La gente tiene sus derechos en la cabeza sin considerar sus obligaciones. No existe eso que llamamos derechos, a no ser que alguien tenga primero una obligación. Me parece que eso resume muy bien lo que estamos trabajando, la idea ahí de una responsabilización individual de los problemas que tengamos en nuestra vida social. Por lo tanto, esto deslinda a la política social de hacerse cargo de la ampliación de los derechos, y por eso justamente hay que pensar más que en la órbita de los derechos de los individuos, él dice, de las obligaciones de los diferentes agentes. Y esa obligación tiene que ver justamente en procurarse a sí mismos los elementos para que sea cada vez más capaz de entrar en el juego de la competencia que está sometido en la selección social. Antes mencionábamos la idea del hiperconsumo. Esta idea del hiperconsumo lleva a que la industria también cambie su forma de producción en relación que el consumo se va radicalizando cada vez hacia aspectos individuales. En este sentido, antes podríamos pensar, una familia tenía un televisor en la casa y, por ejemplo, hoy podemos notar que en una casa puede haber varios televisores de acuerdo a la cantidad de habitantes que haya en la misma. Lo mismo con el teléfono. Si antes con la telefonía fija lo que nosotros solicitamos es un solo aparato telefónico, hoy esos aparatos se van multiplicando y cada vez más tenemos la necesidad de que cada uno de nosotros porte un celular que hace también que estemos disponibles continuamente en los tiempos de trabajo. Esto también tiene que ver con la flexibilización laboral, donde todo el mundo está a todo momento presto a trabajar y a contestar distintas problemáticas laborales.
Bueno, lo mismo sucede en términos de, por eso, la heladera frigobar o las tarjetas colectivos que se ha promovido el uso individual y la imposibilidad de un uso conjunto o prestar la tarjeta para pagar el pasaje de alguien que se ha quedado sin carga. Los consumos, por otro lado, se desmarcan de las regulaciones sociales o de las convenciones sociales que antes las regulaban y por lo tanto hay un consumo que se vuelve fragmentado y cambiante y esto lleva también a flexibilizar aspectos de la industria. Se insiste o se incita a una cultura del placer constante, hay un cierto hedonismo en las prácticas, emotivamente guiado, hay una idea de la necesidad de vivir el presente, de justamente siempre estar, sentir la emoción de la vida, hay un llamado a las emociones y donde las relaciones sociales se vuelven absolutamente contingentes y por lo tanto ya no hay tanto compromiso en el vínculo social y por ende en el reconocimiento del otro. Cambia también el modo de percibir y relacionar con el tiempo y el espacio, justamente porque la espera se percibe siempre como ausencia de experiencia y por lo tanto se incita siempre a romper los tiempos muertos mediante el consumo que se plantea establecido en todo tiempo y en todo lugar. Existe un hiperconsumo también en el ámbito de la información. Si bien podríamos decir que ya se han aumentado el acceso de la información, lejos de estar cada vez más informados, cada vez estamos menos informados y por lo tanto también hay una producción diferente de la noticia, donde la noticia busca constantemente impactar emocionalmente en la población, disminuyendo aspectos de nuestra capacidad crítica. En ese sentido, estamos a merced siempre de una información que constantemente puede ser distorsionada, perdiendo las perspectivas críticas respecto a la posibilidad de veredicción de las noticias que nos van llegando. Y también, por último, cambia la perspectiva sobre el futuro. Es decir, si antes el futuro aparecía como una apuesta que legitimaba cualquier sacrificio que nosotros hacíamos en el presente o determinados esfuerzos del presente se justificaba en función de un tiempo futuro, hoy esa perspectiva de futuro pasa por otras líneas, es decir, el futuro se encuentra articulado a cierta obsesión de ser eternamente jóvenes, donde se desprende cierta obsesión en nuestra salud, en nuestras formas de llegar a la longevidad. Y justamente en función de esos aspectos es que se van medicalizando constantemente múltiples aspectos de nuestras vidas en función de disminuir ciertos riesgos o de prevenir enfermedades que no se sabe que vamos a tener. Finalizando entonces, lo que podemos decir es que este individuo se ve bajo las lógicas neoliberales compelido constantemente a ser feliz, a ser mejor, a hacer lo que quiere, a seguir sus emociones, a pensar positivamente, a seguir sus propios sueños, a recuperarse y superar los propios miedos. Bajo estas circunstancias, y decíamos, en tanto que ya no hay políticas sociales que puedan proteger a este individuo
para que pueda implementar algo de esto, el individuo como empresario de sí mismo se siente compelido a transformarse y justamente para transformarse y ante la vulnerabilidad que presenta, digamos, la fragilidad que presenta su propio interior para afrontar la agresión del contexto, muchas veces lo que se recurre es un conjunto de formas de autoayuda para soportar el presente en que le toca vivir. Por lo tanto, transformarse en empresario de sí, en incrementar su capital humano, tiene que ver con reconvertirse constantemente e infinitamente para la competencia. Y en ese sentido, las técnicas psicológicas que ofrece la autoayuda en sus diferentes matrices discursivas y en la lógica profesional o no profesional. Decimos profesional o no porque muchas veces los libros de autoayuda pueden, o digo la autoayuda, pero también, qué sé yo, algo que está en el límite como la biocodificación, las estrategias del coaching, que permiten muchos elementos para pensarlos directamente en esta órbita, puede estar a cargo de profesionales o de personas que acceden a un lugar de dirección de las conductas en función de ciertos cursos que han hecho y en base a eso se hacen orientadores de los miembros que acuden a su ayuda. Por lo tanto, hay un conjunto de técnicas psicológicas que se van abriendo en este espacio, pensado también como terapias paranormales. ¿Por qué decimos terapias paranormales? Porque justamente no están allí estas técnicas psicológicas en función de una problemática específica de la persona con una problemática en salud mental, sino que están en función de, bueno, cómo hacer para aumentar su rendimiento, cómo incrementar y desarrollar las propias potencialidades para que podamos superar ciertos estándares promedios o generales que tenemos para generar mayor capital humano. Por eso decimos que es estas terapias paranormales son las maneras de gestionar cierta fragilidad subjetiva. Finalmente, nos parece interesante dejar para reflexionar este último recorte que hacen de la idea de Castel los compañeros, que dicen cuando la exploración de lo psicológico se erige como medio para resolver los conflictos sociales, lo que se obtura es la posibilidad de plantear una alternativa política pública transformadora de condicionamientos que exceden lo singular. Esto nos parece fundamental porque estas técnicas, sí, para pensar nuestros campos, nuestro campo de acción, lleva a pensar como problemáticas individuales lo que son en realidad como conflictos sociales. Por lo tanto, se trata de operacionalizar y resolver en términos individuales aquello que debería ser responsabilidad de las políticas públicas. Y creo que en esto nosotros como agentes de salud tenemos que tenerlos bastante claros, como agentes que trabajamos en lo público, creo que amerita toda una reflexión respecto al contorno que va a seguir nuestras prácticas y cómo pensar las prácticas éticamente. Bueno, esperemos que esto les ayude a reflexionar sobre este texto. Como siempre les decimos, se encuentran abiertos todos los horarios de consultas donde vamos a ir siguiendo el trabajo de estas temáticas. Muchas gracias y nos estamos viendo.